La leyenda de Atlántida. Prólogo. A la edad de 12 años, Janet Taylor Caldwell escribió una novela sobre la Atlántida, tierra supuestamente legendaria de la que ella no sabía nada. Su padre, artista de la prensa, se quedó atónito ante la percepción que revelaba el manuscrito, sus detalles y conocimientos profundos. Envió el libro al abuelo de la niña, editor de obras literarias en Filadelfia. Este, horrorizado, sugirió inmediatamente que el manuscrito se destruyera a toda prisa. No podía concebir que una niña fuera capaz de escribir una obra tan extraordinariamente madura, intelectual y filosóficamente, por lo que solo quedaba una alternativa. Había plagiado a mansalva de donde fuera. En cierto modo tenía razón. La niña había tomado muchas cosas del pasado, pero ignorando ella misma cómo podía rastrear de tal modo en el pasado, el manuscrito yació en el olvido durante 70 años. Luego, debido a mi colaboración con la novelista en la búsqueda de un alma, Vidas psíquicas de Taylor Caldwell, se me confió la tarea de preparar el manuscrito para su publicación. Se ampliaron situaciones altamente estimulantes que Miss Caldwell apenas había esbozado. Se simplificó en parte su prosa infantil, pero las situaciones, descripciones, personajes y línea argumental permanecen tales como surgieron inexplicablemente de la pluma de una niña de 12 años. La comprensión profunda, la sabiduría, el ingenio mordaz, la desilusión y a la vez el optimismo constante que tanto me intrigaron y afectaron, permanecen, insisto, en el libro junto con una narración alegórica que parece adaptarse del modo más espectacular a nuestro mundo actual. En realidad, casi parece en ocasiones como si la famosa novelista hubiera escrito de niña esta su primera novela con visión profética. Juzguen por ustedes mismos. Capítulo 1. El emperador tenía 200 años y muy pocos, incluso contando con la cámara de rejuvenecimiento, vivían más de 200 años en Atlántida. Sus ojos fieros estaban ahora apagados. Las profundas arrugas del dolor cubrían aquel rostro exhausto. Tenía la frente perlada de sudor, que un eunuco de piel oscura secaba a intervalos con un paño de seda bordado de oro. En torno de la garganta del emperador llevaba una cadena de oro, unida en la parte delantera con una gema cristalina de 7 colores que renovaba constantemente las energías del portador. Sus manos, en otros tiempos poderosas, estaban ahora plegadas con resignación sobre el seno. Un físico de aire solemne se hallaba en pie tras el gran lecho del emperador, revelando en su rostro la preocupación que la corrección exigía. El emperador ya había hecho venir junto al lecho a sus 2 hijas. Salustra, la mayor, se hallaba en el glorioso amanecer de la plena feminidad. Tiria era solo una niña con figura de efebo. Los ojos febriles del padre las examinaban con intensidad apasionada. Salustra, ¿existía en la tierra un ser más maravilloso que esta muchacha? El vivo retrato de su madre. Gracias fueron dadas a los dioses eternos, pues su madre, la incomparable Máxima, había sido una aristócrata hasta el fondo de su corazón impenetrable. Salustra era alta para ser mujer y su figura retenía la imaginación del que la contemplaba. Tenía los mismos ojos del emperador, pero ardientes de vitalidad. Su cutis era pálido, muy claro, con una marca de nacimiento en la parte superior del pómulo
que se ponía escarlata cuando ella se enojaba. Su boca, aunque orgullosa, era cálida e invitadora. Sus cabellos leonados, que le llegaban hasta las rodillas, brillaban con un lustre que semejaba el fulgor del mismo sol. La columna nívea de su garganta, que se alzaba orgullosamente de unos hombros marmóreos, era fuerte y ligera, dándole el porte de una reina. El emperador moribundo comprendía instintivamente toda la gloria de la feminidad que pronto habría de conocerse Lustra. Observó la curva sinuosa de sus muslos y piernas y con satisfacción la fuerza que revelaban las líneas de su mandíbula y el azul acerado de sus ojos. Tal vez caminara con demasiada seguridad, con demasiada arrogancia para ser mujer, pero bajo la piel resplandeciente, sus músculos eran tan fuertes como los de un hombre. Lazar sonrió al ver reflejada en Salustra su propia voluntad indomable. Al mirar a Tiria, aquella sonrisa se desvaneció. Aunque apenas pocos años más joven que Salustra, todavía no estaba plenamente formada y tenía un semblante insulso y vacío. La pulsera de oro que adornaba su brazo hacía juego con los rizos dorados que enmarcaban un rostro de lindas facciones. Las manos pálidas y nerviosas parecían desvalidas. Se parecía a su madre. Laia, de origen humilde, mirando a la niña, el emperador no podía por menos de recordarla. Había sido una esclava de notable belleza, un tributo del pequeño reino de Mantius, al que él concediera la independencia, aceptando tan solo a la hermosa Laia como botín del vencedor. Laia había sido débil, a menudo viciosa, siempre conspirando contra él. Sin embargo, Lazar, sucumbiendo a la tiranía de los débiles sobre los fuertes, la había amado hasta que le traicionó. Solo cuando ella estaba ya embarazada, descubrió él que la emperatriz había conspirado con un enviado del poderoso reino de Altrusti para envenenarle con una copa de vino. Tiria estaba a punto de nacer y Lazar, que anhelaba un hijo varón, había callado sus reproches. Sin embargo, la emperatriz había adivinado, al verle apartar los ojos, que él lo sabía y había muerto prácticamente de terror tras el nacimiento de la niña. Lazar la había enterrado con toda ceremonia y aparte del gobierno del Altrustri, nadie supo lo sucedido. No había pensado en eso durante muchos años. Ahora extendió una mano temblorosa hacia sus hijas. Tiria, con las lágrimas faciales de los emocionalmente inestables, se arrodilló a su lado, enterrando la cabeza en el hueco del brazo que extendiera su padre. Salustra permaneció de pie, mirándole con gravedad, aguardando. Estaba muy pálida y aunque dominaba perfectamente su compostura, los labios le temblaban ligeramente en las comisuras. Se inclinó ahora hacia su padre. Al contacto de sus dedos fue como si, bajo la piel suave, él hubiera sentido la fuerza de los nervios de acero. Los ojos de Lazar se animaron notablemente y se desvaneció toda duda que pudiera haber abrigado. «Hijas mías», dijo anhelosamente, «me muero, pero esto es algo natural, lleno de paz. Donde yo voy, también vosotras iréis un día. Solo emprendo el camino antes que vosotras. Acepto la muerte con la misma naturalidad.
con la que he aceptado la vida. No es más que una fase del drama humano. Los sollozos de Tiria estremecieron el aire, haciendo que el doctor la mirara con reprobación. Sin parar, mientes en su hermana. Salustra miró a su padre, sus ojos oscuros muy serenos y vigilantes. Salustra, hija mía, le hizo una seña. Ella tomó el paño de manos del eunuco y secó el sudor de la frente del moribundo. Este inspiró profundamente y cerró los ojos, como suplicando a su alma que detuviera la marcha por un instante, aun a pesar de él. Salustra, dijo, la voz ronca por el esfuerzo de hablar, en tus manos dejo mi imperio. ¿Comprendes, hija? La miró al rostro y lo que en él vio le llenó de gozo. Mi hora está cerca, Salustra, añadió. Pero cuanto hay que decir, debe ser dicho. Mi imperio es tuyo. Piensa en ello. Del este al oeste se extiende a lo largo de 4.500 kilómetros, de mar a mar. Del norte al sur, 6.000 kilómetros, desde los glaciares eternos a las arenas del trópico. Una gloriosa herencia para aquel que es digno de ella. Salustra nada dijo, pero sus ojos habían empezado a brillar. El sol, penetrando entre las columnas, acariciaba sus rasgos con la luz dorada. Una vena latía en el hueco de su garganta. Tocó la cadena que su padre llevaba en el cuello y él la sintió débilmente. Podía cogerla. El emperador gimió y su cabeza se movió agónicamente sobre las almohadas de seda. Salustra dejó caer una mano firme sobre su frente. Descansa, mi señor, dijo serenamente. Él se volvió lentamente a mirarla y al tropezar sus ojos con aquel rostro tranquilo, el suyo se animó. Con sus manos cogió la de su hija. No eres más que una niña, dijo con dificultad, pero tienes la inteligencia de muchos sabios. Te has sentado junto a mí en los tribunales y oído mis juicios. Me has visto atacado, me has visto adulado. Como yo odio la mentira, también tú la odias, tanto como me repugna la injusticia. Te repugna también a ti. Posees esa visión que detecta la falsedad y el disimulo. Tal visión suele ser, por lo general, una maldición, pues aparta a uno de toda semblanza de amistad. Pero un gobernante no debe tener amigos. Los amigos te engañan, dejándote una seguridad falsa. Mantente aislada, Salustra. Suspiró profundamente. No necesito hablarte de esos aburridos procedimientos gubernamentales que has aprendido sobre mis rodillas. Quiero hablarte ahora de cosas más grandes, del alma del gobierno, del corazón de un pueblo. ¿Me entiendes? Salustra inclinó ligeramente la cabeza. En un tiempo anhelé tener un hijo, pero ningún hombre sería más capaz que tú. Sin embargo, solo eres una mujer. Tus manos son suaves y blancas, aunque interiormente sean de hierro. Tienes más necesidad de valor y sabiduría que un soberano valor, aunque creo que el pueblo te aceptará. Su voz adoptó un tono casi profético. La muerte, al acercarse, aparta todo velo de mis ojos. Escucha bien estas palabras porque te llegan ya casi desde más allá de la tumba.
Un gobernante puede dar a su pueblo leyes que sean maravillas de precisión y justicia mecánicas, pero fracasará si no tiene en cuenta los corazones de aquellos que gobierna. Un idiota, amado por sus súbditos, siempre será su dueño. Al sabio, a quien nadie ama, lo escuchan con oídos de piedra. Su respiración era laboriosa, pero luchaba tenazmente por continuar. ¿Cómo he conservado yo, me preguntarás, el amor de mi pueblo? No con mi amor hacia ellos. Hija mía, este pueblo incontinente, decadente en su sofisticación, solo puede ser gobernado mediante la comprensión de sus vicios, insolencias y ambiciones. Esta es una nación en descomposición. Hemos alcanzado el apogeo de los mayores logros científicos, pero han desaparecido las viejas normas, leyes, códigos y restricciones morales. La humanidad en su mayor parte se compone de almas ambiciosas que disimulan su lujuria en el amor familiar, que ocultan sus labios lascivos bajo sonrisas piadosas, que aparentan amar al prójimo cuando le odian de corazón, que se escandalizan ante el vicio cuando en secreto se entregan a la lascivia. Ten cuidado, Salustra, no esperes demasiado de estos animales que, aunque ya no muevan el rabo, todavía hablan la jerga de la jungla. Compréndeles, alimenta su vanidad más que su estómago, y ellos te amarán y te aclamarán. La miró intensamente a fin de asegurarse de que le comprendía. La luz de la inteligencia que brillaba en los ojos de su hija le tranquilizó. Tírea seguía sollozando en el hueco de su brazo. El físico se inclinó sobre el moribundo y le tomó el pulso. La religión ha perdido el poder de dominarlos, continuó el emperador. Ahora se burlan de todo. Sin embargo, conservan la religión nacional como un tesoro porque es un símbolo tranquilizador de la traición. Abarrotan los templos, construyen altares magníficos, mantienen un sacerdocio corrompido, entregado al vicio y al desenfreno. Celebran el nacimiento de la diosa Sati, hija de Caos y Strife, pero cumplen con sus deberes religiosos de modo ficticio. No creen y, sin embargo, se muestran intolerantes con los que son lo bastante honrados para confesar que no creen. Se ríen de los dioses, pero matarían al primero que sugiriera su abolición. Yo te aconsejaría, Salustra, que conservaras la religión nacional. Las naciones jóvenes pueden sobrevivir a la violencia volcánica de las nuevas ideas. Una nación abotargada, gruesa en exceso, al borde de la desintegración, no puede soportar las sacudidas constantes de un salto viril sobre sus instituciones en ruinas. Esta nación está demasiado vieja ya para novedades. Los pensamientos mortecinos embotan el brazo para las acciones vibrantes, pero el tiempo de la acción ha pasado ya para este país. No utilices en absoluto el desintegrador atómico, a menos que un enemigo más osado lo utilice contra ti. Nuestro pueblo preferiría capitular antes que enfrentarse a semejante amenaza. Nos hemos hecho demasiado civilizados con nuestra sabiduría y demasiado ricos mediante las conquistas. El éxito excesivo lleva en sí la semilla de la destrucción para aquellos que lo lograron. Ya es demasiado tarde para dar marcha atrás al reloj. El daño está hecho. Tú también serás arrastrada con la marea.
Con un gemido se alzó y se apoyó sobre un codo. Sus ojos adquirieron un brillo profético. Si un día el pueblo exigiera tu abdicación, pero tú opinaras que había sido prudente y valerosa, aférrate al cetro y lucha por él. El virus de la democracia es una infección mortal en la sangre de un pueblo imperial. En cuanto una nación se cansa del dominio y de la disciplina, exige esa llamada liberación, como un medio de liberarse de las trabas de la autoridad. No alientes la democracia, es tu enemigo y el enemigo de tu pueblo. ¿Y qué dices del enemigo exterior?, preguntó ella con voz intensa. La zar suspiró. Vigila al norte, hija. Los altrustrios son una nación poderosa, joven y ansiosa de aventuras. Altrustri tiene el valor y el espíritu emperador que en tiempos poseímos nosotros. Yo llegué a odiar al emperador Notar. Era ambicioso y cruel. Ahora ha muerto. Gracias sean dadas a los dioses. Pero cuidado con el cachorro de lobo. Ese Signar, siempre dispuesto a aprovechar las circunstancias. Vigílale. Le he enviado mensajes conciliatorios, pero su única respuesta ha sido sembrar la deslealtad de nuestras filas con su oro y sus promesas. Descansó unos instantes antes de continuar. Hubo una época en que pensé entregarle a una de mis hijas en matrimonio, pero rechacé horrorizado la idea de confiar a alguna de vosotras a semejante salvaje. Y ahora, hija mía, mi queridísima hija, hagas lo que hagas, renuncia para siempre a la cámara de rejuvenecimiento. Ya es suficiente que el hombre viva ese periodo natural de 75 años. Hay que vivir acompañado de demasiados recuerdos si la vida se prolonga más de lo propuesto por la naturaleza. Uno se siente ahito con todo aquello que antes le produjera placer, hasta que ya no anhela más que el olvido eterno. No vayas a ella, mi querida hija. Volvió a reclinarse y guardó silencio por algún tiempo, los ojos cerrados muy hundidos en el rostro ceniciento. Los sollozos de Tiria eran aún más fuertes, pero nadie le hacía caso. El físico agitó la cabeza y le humedeció los labios resecos con un paño mojado, pero el emperador no había terminado aún. Alzó el índice. Sin embargo, ten mucho cuidado en la administración de la cámara de rejuvenecimiento. Consérvala como una constante recompensa para la lealtad y consecuciones de tus súbditos, pero concédela tan solo una vez en la vida, porque todo aquello que se experimenta pierde su encanto, y tú ya no tendrías ese premio con el cual atraerte a los ignorantes. La zar se agitó débilmente. Hija mía, continuó, tal vez desees casarte, pero piénsalo bien antes de cargar ese peso sobre tus hombros. No es que yo te aconseje, sin embargo, una viuda aburrida, marcada por la continencia. Puedes tener amantes, sí, ten amantes, pero sé juiciosa. Acepta tan solo a aquellos que te igualen en inteligencia. Conformarte con menos sería condenarte al aburrimiento y al desprecio de ti misma. Pero el matrimonio, hija mía, eso no te lo aconsejo. Buscó a tientas la mano de su hija menor.
Tu hermana, mi pobrecita Tiria. La encomiendo a tus cuidados, sabiendo que la amarás como yo la amo. Y ahora, Salustra, voy a confiarte una filosofía que he ido aprendiendo duramente a través de los años. Tal vez te burles de ella, pero he descubierto que es muy cierta después de una vida tan doblemente larga de poder. Es mejor saber apreciar una puesta de sol que ser el dueño de 1000 ciudades conquistadas. El hombre capaz de conmoverse con la música es más feliz que aquel cuyo nombre se repite entre aclamaciones desde las colinas. El espíritu no se desarrolla con las cosas materiales, solo gracias al pensamiento. El hombre que no piensa, aunque se halle sentado en un trono, tiene un espíritu en embrión. Parecía haber llegado al final de su despedida. El aliento se le atropellaba en la garganta. Salustra se inclinó para captar sus últimas palabras, muy débiles. A ti, Salustra, encomiendo mi pueblo. Si logro la conciencia más allá de ese abismo oscuro que va a abrirse entre nosotros, haré todo lo posible por verte y guiar tu mano, porque vienen tiempos muy difíciles para nuestra querida Atlántida. Con un suspiro que fue casi un gemido, cayó de espaldas. El doctor tomó la muñeca flácida del emperador. Agitó la cabeza con expresión de dolor. El emperador ha muerto, dijo. ¡Viva la emperatriz! Solo cuando hubo muerto el emperador se echó a llorar Salustra. Se arrojó de bruces sobre el cuerpo de su padre y sollozó hasta que llegó el momento de que se lo llevaran. Aquel llanto le resultó muy benéfico, ya que había de ser la última vez en muchos años que conociera el lujo de las lágrimas. Mientras velaba el cadáver de su padre, no sabía en realidad si lo que más lloraba era esta muerte o la terrible responsabilidad que ahora era suya. Había rogado a su padre que visitara de nuevo el templo de la belleza, donde se hallaba la cámara de rejuvenecimiento, pero él le había explicado que sería totalmente inútil. Los dioses no permiten que un hombre viva más de 2 siglos, y está bien, pues los dioses son más sabios que el hombre. Había sonreído secamente. Recordaba ahora Salustra diciendo: «Cuando llegue tu hora, hija mía, comprenderás mejor lo que quiero decir». Y había señalado al cielo. ¿Quién sabe si no habrá algo mejor en ese otro lado desconocido del cielo? Algo que dé significado a nuestra búsqueda fallida de la felicidad. Salustra era entonces demasiado joven para captar todo el portento de sus palabras y no veía razón alguna para que los beneficios de la vida no se extendieran indefinidamente. En realidad, solo unos pocos favorecidos entre la élite eran considerados dignos del templo de la belleza y los rayos especiales que reactivaban las células y restauraban el equilibrio endocrino de las glándulas. Desaparecían las arrugas, se restauraba el cabello, se renovaban los músculos y vías circulatorias, y los años desaparecían milagrosamente, excepto todo aquello que quedaba en el corazón y en la mente. La Sara había recibido los rayos rejuvenecedores primero al cumplir los 75 años y de nuevo a los 140. En esta segunda ocasión
estaba ya cansado de la vida y hubiera preferido lo desconocido, pero aún no tenía un heredero. Ninguna mujer había logrado jamás el templo de la belleza, pues nadie, hasta que Salustra subiera al trono, había tenido oportunidad de merecer esta recompensa. La misma Salustra no conocía a nadie que mereciera tal distinción, a no ser el viejo Maius, primer ministro de su padre, pero éste le suplicó muy pronto que no prolongara una vida sobrecargada, ya con una experiencia de rejuvenecimiento. Con lágrimas en los ojos, había apelado a su corazón bondadoso. Merezco algo mejor de tus manos, Majestad. ¿Y dónde podré encontrar a otro como tú? Había contestado ella con tristeza. ¿Quién, sino tú, podrá alzarse con firmeza a mi lado cuando las horas desciendan del norte?